Situación compleja, ¿no? Porque uno puede pensar, a ver, tomo un vaso y digo, ¿vaso lleno o vaso vacío? Pienso, el vaso vacío, las bases siguen estando en Colombia, vaso vacío, no hubo un rechazo a las bases, vaso vacío, Uribe se fue con cierta tranquilidad de regreso a Colombia. Pienso en el vaso lleno, primera cumbre de UNASUR, donde se debate el tema de las bases en Colombia y la presencia de soldados norteamericanos en la región. Pienso en un vaso lleno, UNASUR cada vez cobra más fuerza. Recordemos, UNASUR nació hace 5 años apenas y estuvo cajoneado durante varios años hasta que resurgió el año pasado a raíz de la crisis en Bolivia con la masacre de Pando. En ese sentido yo veo el vaso lleno. Se habló de manera elíptica, piensan algunos, pero se habló de que no haya soldados fuera, extraterritoriales de América del Sur, en territorio de América del Sur, justamente, y eso tiene que ver con el vaso lleno. Creo que se pueden hacer ambas lecturas, ¿no? Porque en Colombia se lo veo como algo muy positivo de que Uribe, que estaba acosado por el tema de las bases, hubiera ido a la reunión y volviera relativamente tranquilo. Sin embargo, también en la prensa de Colombia se dice estuvo muy aislado. Exactamente, y por otra parte la condena a la presencia militar estadounidense en las bases colombianas, si bien no estuvo en la declaración final, fue expuesto, fue explícito, fue televisado esto, con lo cual se conoció la posición de los diferentes gobiernos, diferentes presidentes que en su gran mayoría se expresaron en contra de la presencia y con argumentos y con muchos elementos que quizá por primera vez se exponen públicamente, por lo menos desde ese nivel. Por ejemplo, el repaso de los documentos del Departamento de Estado que presentó Chávez, el presidente venezolano, con respecto a las estrategias militares de Estados Unidos para la región. Y se quedó en estudiarlo. Y se quedó en estudiarlo. Pero es la primera vez que varios presidentes se ponen de acuerdo en estudiar un documento de los Estados Unidos. Sí, yo te marcaría, Pedro, inclusive que me parece que esta puesta en escena de temas tan conflictivos como estos, tan delicados como esto, una invitación pública que se le hace al presidente de Estados Unidos a venir a dar explicaciones, me parece que en eso hay que medir el avance que tiene y la significación que tiene UNASUR, ¿no? Me parece que tuvo en su corta vida UNASUR experiencias muy fuertes y muy importantes. La de Bolivia, indudablemente, la rápida reacción que tuvo en su momento, y además esto, y ahora en este tema donde se involucra y hace público un conflicto y un debate tan importante. Y con respecto a las comisiones, a veces uno dice, bueno, lo mandan a comisión para anular el tema. Recordemos lo que fue la masacre de Pando y la Comisión de Derechos Humanos que trató el tema y la importancia que tuvo ese documento. No se lo cajoneó. Vamos a ver qué dijeron ayer. Bueno, vamos a comenzar a ver los presidentes. Empezamos con Cristina Fernández y el presidente Lula. Nosotros no estábamos tratando en esta reunión únicamente la cuestión de bases en Colombia. Estábamos sentando doctrina por parte de la UNASUR de cualquier asentamiento, de cualquier ejército extranjero, extracontinental, extra América del Sur. No estamos hablando del de Estados Unidos, sino que tenemos que tratar de abstraernos y fijar una regla general, un principio general de la UNASUR respecto de tropas que no sean de países de la región. Creo que también es bueno escuchar las demandas que los vecinos tienen en cuanto a la seguridad y a la integridad, porque también, permítame decirle, si yo fuera presidente de un país, y no voy a hacer nombres, si me hubieran derrocado, me hubieran puesto preso, si además el único país que hubiera reconocido ese gobierno surgido fuera el país X, si luego además esa persona se asila en el país de al lado y en ese país de al lado los del país X instalan bases, yo por lo menos me sentiría como presidenta de ese país insegura. Tenemos que lograr que sus vecinos tengan también la certeza de que ese acuerdo no va a afectar la seguridad y la institucionalidad de esos países. Depois que eu conversei com o presidente Uribe, eu conversei com o presidente Obama. E disse a mesma coisa e ainda propus ao presidente Obama que seria extremamente importante, depois da experiência bem-sucedida daquela reunião de Trindade e Tobago, que a gente pudesse
na reunião do G20 ou na reunião das Nações Unidas, sabe, fazer uma reunião da Unasul com o presidente Obama, para que a gente deixe mais claro qual é a relação que os Estados Unidos quer ter com a América do Sul e com a América Latina. Nós respeitamos a soberania e os acordos bilaterais que as nações fazem, mas o que nós queremos? Nos resguardar. É que no tratado esteja contido garantias jurídicas para que a gente possa ter foro internacional de dizer, olha, está extrapolando o limite. Lula fue caracterizado por algunos después de esta reunión como el más contemporizador, aquel que buscó aquietar las aguas, tranquilizar algunas pasiones para tratar de llegar a un acuerdo. Me dio la impresión de que lo que buscó el presidente brasileño es ponerse un poco en un papel de liderazgo de UNASUR, buscando ser el interlocutor de todos. Evidentemente fue quien mejor recibía el mensaje de Uribe, quien más escuchaba a Uribe, y trataba de apaciguar algunos ánimos que estaban muy caldeados del otro lado, obviamente con el tema de las bases. Sin embargo, comenzó muy duro contra Uribe cuando dijo desde 1952 que hay una cooperación militar con Estados Unidos y no erradicaron el narcotráfico. Sí, sin duda que en lo político fue marcando el punto de equilibrio corrido hacia ese lugar, pero me parece que un poco buscó ese papel. De hecho, fue quien más se resistió a que la cumbre fuera televisada, ¿no? que se viera en directo, ¿no? Para lo que él después manifestó inclusive en su último discurso cuando dijo que también esto permitía una puesta en escena y que cada uno le hablara a su público y extendiera el debate, que esto también mereció que Correa le respondiera. Bueno, veamos a ver qué decía Uribe, cómo defendía su postura justamente. Como presidente pro tempore de UNASUR, que podríamos definirla como la Unión, de hecho su nombre indica, Unión de Naciones del Sur, de conglomerado de naciones hermanas, me preocupa mucho y diría, no puedo aceptar que un documento militar de Estados Unidos nos trate todavía como colonia y patio trasero, ¿no? Donde vamos a localizar bases donde puedan aterrizar nuestros aviones para la lucha antidroga, pero para movilidad, como dice Michelle Bachelet, que es un concepto amplio, puede ser para desastres naturales, etcétera, pero también puede ser para intervención en otros países. Entonces yo quisiera proponer, acogiendo la inquietud del presidente de Venezuela, una primera decisión de esta reunión extraordinaria de UNASUR, en el sentido que en forma perentoria el Consejo de Defensa de UNASUR nos presente un informe sobre las implicaciones de este documento y esta estrategia para la región, y en función de ese informe pidamos una reunión urgente con el presidente Obama. El problema de las bases o el uso de bases colombianas por fuerzas norteamericanas es un problema que atenta, hace peligrar la estabilidad, aumenta el ya grande desequilibrio militar que existe en la región, ¿verdad? Y en consecuencia genera inestabilidad, afecta a la paz en la región y es un problema que le concierne a toda la región. Con todo respeto, no es un problema de soberanía colombiana. No tenemos mecanismos técnicos para controlar lo que hagan fuerzas norteamericanas en nuestros territorios. La mayor experiencia, el mejor ejemplo, la base de Manta en Ecuador. Hablamos con conocimiento de causa. No es verdad que se pueda controlar este tipo de actividades. ¿Cómo vamos a controlar un avión radar en el aire? ¿Cómo se controla? ¿Cómo sabemos si está realmente detectando cultivos de cocaína o está interfiriendo las comunicaciones o los radares de Venezuela para que puedan haber vuelos espías sobre territorio venezolano, sobre territorio ecuatoriano? No nos engañemos, pueblo colombiano, eso no es verdad. Ustedes no van a poder controlar a los norteamericanos. Yo sí no puedo ocultar esta preocupación. En varias ocasiones, el presidente Chávez ha expresado que en cualquier momento prende los aviones Sukhoi y que en pocos minutos están en Colombia. Nosotros hemos sufrido permanentes amenazas verbales de ataque. Yo rogaría poner en la ecuación estos documentos y esas amenazas verbales. El alcance de nuestro acuerdo con los Estados Unidos habla de inteligencia táctica y operativa, no inteligencia estratégica. Lo reduce al tema del narcotráfico y el terrorismo y lo reduce al tema territorial de Colombia. El acuerdo está cerrado, pero no tenemos inconveniente en que el Consejo de Defensa, sin prescindir de la OEA, lo mire
una delegación del Consejo de Defensa, somos totalmente abiertos. Sí pedimos lo siguiente: que se miren todos los casos de acuerdos militares que hay en la región, entre países de la región y... Una inteligente y muy medida defensa hizo Uribe de su posición, más allá de que venían los ataques desde varios lados, pero lo que quedó en claro es que este tema de la intromisión en asuntos internos, cuando se trata de asuntos militares y con fuerzas externas y poderosas como la de Estados Unidos, queda un segundo lado. Terminó aceptándose esto, que suele ser el argumento en contra del debate de estas cuestiones, ¿no? Fíjate vos cómo la intervención de Correa, la propia defensa de Uribe, admite este tipo de discusiones. Más allá que él dice, Colombia va a garantizar, bueno, lo que está en cuestionamiento es si Colombia puede o no puede garantizar cuáles son los límites que se le ponen a las tropas norteamericanas. Bueno, si vos decís límites, acá lo que se está hablando es de mecanismos de control. Esto también es novedoso. Es lo que la reunión a mediados de septiembre de los ministros de Defensa y Cancilleres va a tener que empezar a ver si se puede controlar qué implica esto de la presencia militar extranjera en nuestro territorio, que creo que es novedoso porque además sería de UNASUR. Por eso no es casual que Uribe todo el tiempo insistió en meter a la OEA. Lo que quieren la mayoría de los presidentes de UNASUR es hacer estas reuniones sin la presencia de Estados Unidos, más allá de lo que pide el presidente Lula de una reunión con Obama. Lo que quiere Uribe todo el tiempo es meter a la OEA para que esté Estados Unidos. O sea, acá hay una puja a ver en qué marco discutimos. Pero escuchemos también al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, al presidente de Bolivia, Evo Morales, que ayer estuvo muy duro también. Se ha pedido al gobierno de Colombia, y yo solicito de nuevo, bueno, que se nos haga llegar, ¿no? En aras de la transparencia, el documento, pues. El documento, vamos a ver. Ya aquí nos preguntamos, Alan García, el presidente García decía que él estaría en contra de la instalación en Colombia o en cualquier territorio de Sudamérica de aviones con gran capacidad para transportar tropas, armas, armamento, o para hacer inteligencia de largo alcance. ¿Qué es lo que hasta ahora tenemos informaciones de que vienen a Colombia ese tipo, además de otras cosas seguramente? Pero bueno, el gobierno de Colombia tendrá que decirlo, tendrá que aclararlo. Los aviones C-17, por ejemplo. Hay documentos donde se habla de esto, hay versiones donde se habla de esto. Aunque Estados Unidos diga 1000 veces y se dé golpes de pecho y jure en el Vaticano que no lanzará desde Colombia operaciones contra otros países, no tenemos nosotros, pero desde Venezuela, ningún fundamento para creerle al gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos, lo sabemos aquí, pasó por encima de Naciones Unidas y atacó Irak. Y allá siguen matando gente, matando inocentes, bombardeando pueblos. ¿Quién le va a creer a Estados Unidos? ¿Quién le va a creer a ese imperio, por el amor de Dios? Se trata de justificar la presencia extranjera en el territorio sudamericano con el tema de la lucha contra el narcotráfico. Pero aquí yo estoy escuchando que en el año 1952 ya habían bases militares de Estados Unidos en Colombia. Debería erradicarse el narcotráfico, el terrorismo, tantos años, tantos militares. Yo no sabía que habían tantos militares en Colombia, más que en Brasil, y con tanta plata además de eso, apoyado por los militares extranjeros, los militares en Colombia. Ya debería erradicar el terrorismo, el narcotráfico. Entonces, yo llego a la conclusión que esa cooperación puede ser una intervención de Estados Unidos militarmente desde Colombia, no ha resuelto nada. A esa conclusión llego con todas disculpas. Si no hay acuerdo de firmar un documento donde rechacemos las bases militares de Estados Unidos, pues ¿por qué no nos sometemos a nuestros pueblos? En vez de que imponga el imperio, nos sometamos a la decisión de nuestros pueblos. ¿Por qué no practicamos un referéndum regional? Consultemos a nuestros pueblos, que ellos decidan, quieren o no quieren bases militares en Sudamérica. Un comentario, Pedro. Me parece que ayer se vio a un Chávez un poco menos verborrágico que de costumbre, pero mucho más contundente, ¿no? Mostrando documentos, hablando claramente de algunos de los puntos que terminaron siendo algunos de los ejes del debate, como decíamos antes, el documento del Departamento de Estado sobre la estrategia para América del Sur, el rol de los aviones C-17.
Un poco como buscando no ese ataque del cual sí se tomaba Uribe para decir, bueno, dijo tal cosa en tal momento Chávez, pero no dichos de ayer, ¿eh? Lo que nos miran saben que hemos mostrado en más de una oportunidad documentos estratégicos de los Estados Unidos para América Latina. Lo que pasa es que son tantos que es imposible en todos los programas ir mostrando la estrategia de Estados Unidos para la región. Además, este documento también era público. Dos cositas más que me gustaría resaltar. En primer lugar, que también el presidente Tabaré Vázquez estuvo muy duro en contra de las bases militares, que es algo que ya veníamos comentando, y también la postura bastante dura de Alan García, que debe haber sorprendido a más de uno. Y además hay que tomar en cuenta que las bases no están pensadas solamente para América Latina, sino que tiene que ver con documentos del Pentágono que muestran la estrategia hacia África, que necesitan bases en Guyana o en Colombia para llegar al África. Tiene que ver con una estrategia global. Algún día tendremos que hacer también un informe sobre este tema de Estados Unidos y la estrategia hacia África. Pero obviamente quedan muchas cosas en el tintero. Ya vamos a volver sobre este tema. Está claro que el tema no acabó.